Bueno, ya han visto a Pedro Sánchez y el filtro de la verdad, ¿eh? Que bien funciona el filtro. Se lo tendríamos que poner siempre para que todas sus mentiras pues fueran filtradas y salieran a la luz pública y no nos pudiera engañar día sí, día también. La última de Pedro Sánchez, pues aumentar el gasto militar más de 10.000 millones de euros sin el aval del Congreso de los Diputados, o sea, de forma ilícita, como todo lo que hace Pedro Sánchez. Pero vamos a contarle lo que no le están contando los medios de comunicación. ¿Se acuerdan que la semana pasada aquí en esta casa sacamos la noticia que decía que Donald Trump había pedido la cabeza de Pedro Sánchez? Había pedido literalmente la cabeza de Pedro Sánchez antes de empezar a negociar los aranceles con Europa. Y esto venía como consecuencia de la acción, de la ambigüedad de Pedro Sánchez a la hora de subir el presupuesto de defensa. Estaban ya directamente hartos de Pedro Sánchez, estaban hartos, además se le juntaba el viaje con China, que ponía a España ya en una situación crítica respecto a los Estados Unidos, y claro, en estos instantes la cabeza de Sánchez estaba lista, en bandeja, para presentársela al emperador Donald Trump. En todos estos momentos, pues, ¿qué es lo que podía hacer Pedro Sánchez? Si Pedro Sánchez aumentaba el gasto militar de golpe como quería la OTAN o pedía a los Estados Unidos, pues se iba a enfrentar a sus socios. De hecho, su núcleo de gobierno está roto, está triturado. Sus socios de gobierno están que trinan con esta subida desesperada. Pero Pedro Sánchez, amigos, de nuevo saca una carta debajo de la manga. Y aprovechando la muerte del Papa Francisco, pues ¿qué es lo que ha hecho? Sacar esta decisión que ha sacado hoy, que dice que va a aumentar el gasto militar por encima de los 10.000 millones de euros. Y la pregunta que se hace todo el mundo, si no va a pasar usted por el Congreso, ¿de dónde va a sacar usted el dinero? Además ha dicho que no va a haber recortes sociales ni tampoco va a subir los impuestos. Por lo tanto, ¿de dónde va a sacar casi los 14.000 millones de euros que tiene que sacar para adecuarse a las exigencias de la Casa Blanca y de la OTAN? Pues al parecer, según él, lo podría sacar de los fondos de nueva generación europeos. Algo que yo no sé si se podrá hacer de forma legal, porque esos fondos eran para otras cosas. Pero lo cierto, amigos, que las triquiñuelas de Sánchez no vale. Esas maniobras que está haciendo para saltarse el Congreso no vale. De hecho, todo el mundo sabe que está utilizando esas leyes que utilizó en la pandemia para manejar el presupuesto y cambiarlo de un lado para otro y seguir viviendo sin presupuesto, de forma ilegal. O sea, ese Pedro Sánchez está saltando la Constitución, las leyes, por activa y por pasiva, y es capaz de hoy aprobar, de ponerse de rodillas ante Trump y aprobar el aumento de gasto militar en más de 14.000 millones de euros, y mañana decir que Donald Trump hay que perseguirle y hay que acabar con el trumpismo. Pero es que ya le tienen visto en todos los lados. Sus socios de gobierno, pues bueno, son una panda de desarrapados, amigos, que están viviendo un momento de gloria con un tipo sin escrúpulos que hace básicamente lo que ellos quieren. Ahora no, el cambio de rumbo es brutal. De hecho, Podemos ha dicho que va a lanzarse a las calles. Sumar está que trina, pero bueno, ahí tenemos a Yolanda Díaz, que por un plato de lentejas se vende a quien sea, pero sin embargo la Esquerra Republicana, Bildu y el BNG pues han dicho que están en contra de este aumento del gasto militar. Y un aumento del gasto militar, amigos, que es como consecuencia del nuevo orden que está implantando Donald Trump. Sin ese aumento del gasto militar, pues seguramente que Estados Unidos, como hemos dicho, habría pedido a Europa la cabeza de Sánchez, porque están hartos de él, porque están hartos. Sánchez fue a hablar con el secretario general de la OTAN y le tomó el pelo, dijo, bueno, ya aumentaríamos el gasto militar, ¿se acuerdan? Cuando decían que en verano decidirían si aumentaba el gasto militar, en cuánto dejaba de aumentar. El secretario general de la OTAN llamó al presidente de los Estados Unidos, dijo, oye, con este tipo yo no puedo, y el día 29 de marzo ya la Casa Blanca llamó a Moncloa
y le dijo, sin ningún tipo de miramientos, sube el gasto militar o atente a las consecuencias. Y Pedro Sánchez ha visto las consecuencias muy claras, ha visto que su cabeza estaba ya preparada en una bandeja de plata para Donald Trump, a ese que odia tanto. ¿Y qué es lo que ha hecho? Como Pedro Sánchez se tiene que mantener en el poder sí o sí, pues se ha bajado los pantalones, se ha puesto mirando a Cuenca y ha hecho lo que él ha dicho Donald Trump. Y ese es el gran líder mundial, amigos, el gran líder de la izquierda que va a luchar contra Donald Trump y sus políticas anti-woke. Díselo ahora, Sánchez, díselo todo a todos esos desarrapados que te siguen y que te votan, que eres el gran líder, que te opones a Trump y que vas a hacer un frente, un bloque para acabar con el trumpismo. Díselo, porque lo de hoy, amigos, es vergonzoso. Y además es vergonzoso porque Pedro Sánchez no puede hacer aumentos o movimientos de estas circunstancias sin el respaldo del Parlamento. No lo puede hacer. Está fuera de la ley, amigos. Estamos ante un autócrata fuera de la ley, fuera de la Constitución. Y gracias a sus socios, que son tan corruptos como Pedro Sánchez, que son una panda de alimaña, que se ajustan a las necesidades de Pedro Sánchez, pues este tipo sigue en el poder. Porque claro, ya no es que el Partido Socialista sea un partido corrupto, no, Sumar es un partido corrupto, de los más corruptos del mundo, no solo por defender la ideología comunista, sino por tapar toda la corrupción de Pedro Sánchez y por dejarle gobernar al margen de la ley. La Esquerra Republicana y de Iden, Bildu, que vamos a contar de un partido filoterrorista, y el Partido Nacionalista Gallego, que ni está ni se le espera. Esa es la basura corrupta que apoya Pedro Sánchez. En definitiva, lo que hemos visto hoy es una más de Pedro Sánchez capaz, y lo voy a repetir, capaz de hacer lo que tenga que hacer. Si tiene que vender a su mamá, la venderá. Si tiene que vender a su papá, lo venderá. Si tiene que vender a su mujer, la venderá, con tal de permanecer en el poder. Y ojo, y aviso a navegantes que llevamos hablando de aquí muchos días de pucherazo y que lo está preparando y que lo va a volver a hacer. Ojo, que quiere cambiar las normas electorales para beneficiarse. Hoy ha salido ante los medios de comunicación, amigos, y ha sido todo pues un argumentario de estupideces típicas de Pedro Sánchez, el que decía que había que acabar con el Ministerio de Defensa, ¿se acuerdan que lo decían? Ahora es el presidente que más ha aumentado el gasto militar en estos años de democracia. Escúchenlo. El gobierno de España, como en toda democracia consolidada como es la nuestra, obedece y funciona y ejerce sus competencias en base a la Constitución española. Hay dos artículos de la Constitución española, en concreto el artículo, el artículo 97 y el artículo 134, donde se establecen con claridad cuáles son las decisiones que corresponden al ámbito ejecutivo y al ámbito legislativo de nuestro país. También hay un capítulo cuarto de la Ley General Presupuestaria que establece con nitidez qué puede y no puede hacer el Gobierno a la hora de reasignar y ejecutar partidas de gasto, y este plan, por tanto, no requiere la aprobación de las Cortes Generales. Yo por supuesto, compareceré ante las Cortes Generales, como ya lo he hecho previamente, pero no requiere de la aprobación de las Cortes Generales. ¿Por qué? Porque no implica un mayor esfuerzo presupuestario y, por tanto, vía ingresos a través de los impuestos ni de los ciudadanos ni de las empresas de nuestro país. Las fuentes de financiación derivan del buen desempeño de la economía española, también de la reorientación de partidas presupuestarias, de los presupuestos generales del Estado y de los fondos europeos. Por tanto, el Gobierno lo que está haciendo es su trabajo. Pero es que esto, amigos, es el circo de Don Pirolo. Dice, no hace falta ir al Congreso para aprobar esto, no hace falta porque no sé qué artículo de la Constitución dice que estas son las competencias del Ejecutivo, pero ¿qué dices? ¿Qué dices, personaje? Si es que
tú tienes unos presupuestos que son aprobados en el año 22. Y esos presupuestos te marcan unas pautas de gasto que, lógicamente, si cambias 14.000 millones de un lado a otro, te sales fuera de la ley fundamental de un gobierno, que son los presupuestos generales del Estado. Y dice, no, estamos cumpliendo con la ley, no hace falta que el Parlamento apruebe esto porque viene dentro de mis competencias. Claro que sus competencias es hacer lo que le da la gana, saltarse la ley. Hasta el punto, amigos, se salta la ley que ustedes los estarán viendo. Ese señor está obligado por la Constitución a presentar presupuestos generales del Estado, a presentarlos y ni siquiera lo presenta. Y lleva con unos presupuestos caducadísimos y sigue con ellos. Le da lo mismo, o sea, no necesita, se está saltando, bueno, torea al jefe del Estado, lo torea cada día como quiere, torea a la oposición, torea al Parlamento, torea a todos. Y como decía ayer el señor Fernando Sancho, si es que no hay nada enfrente, señores, ¿cómo es posible que este señor hoy diga que va a aprobar 14.000 millones de euros en aumento de defensa y lo haga pasándose todas las leyes por el arco del triunfo, y aquí no pasa nada? Y aquí no pasa nada, amigos. Esto es de aurora boreal. Y ojo, que le han preguntado al señor Sánchez, hoy por fin le han preguntado a un periodista y le ha puesto contra las cuerdas. Oiga, usted está hablando de que no hace falta pasar por el Parlamento, ni que se apruebe el Parlamento, pero usted, según la Constitución, tiene que presentar unos presupuestos en el Parlamento que no hace y no cumple la Constitución. Vean ustedes cómo balbuceaba Pedro Sánchez, cómo balbuceaba. Y se queda tan pancho, véanlo. Usted ha explicado que la reasignación de presupuestos no tiene que pasar por el Parlamento. Lo que sí tendría que pasar por el Parlamento son los presupuestos donde podría estar oficializado todo esto. Ya se ha incumplido la Constitución al no presentarlos en el Congreso. Usted se comprometió, si no recuerdo mal, a presentarlos en el Congreso en el primer trimestre que acaba de pasar y no lo ha hecho. Aún no han oficializado, y no sé si lo puede hacer hoy, el que ya no va a haber presupuestos en el 2025. Y quería saber si se puede comprometer a que cumplirá la Constitución y que habrá proyecto de presupuestos antes de final de año para el año 26. Gracias. Bueno, en fin, la lectura sobre la Constitución y su aplicación, en fin, puede tener algunos matices, pero en todo caso el Gobierno de España, lo he dicho en muchas ocasiones. Dice, la lectura de la Constitución y su matización puede tener matizaciones. Claro, para él tiene todas las matizaciones del mundo. Hace de la Constitución lo que le da la gana, luego tiene un tiparraco que se llama Cándido Conde de Pumpido, que hace de la Constitución, pues se dice lo que dice Cándido Conde de Pumpido, y ya está. Se pasa las leyes por el arco del triunfo y ya está. Dice, no tengo que pasar por el Parlamento para cambiar un dinero de un lado a otro. No tengo que pasar. Sí tiene que pasar usted por el Parlamento, porque se lo dice la Constitución, porque usted no puede hacer esa reasignación de presupuestos y de dineros si previamente no tiene un presupuesto aprobado, que es ahí donde tiene que hacerlo. Usted no puede mañana decir, me voy a gastar 50.000 millones de euros en máquinas tragaperras. No, porque hay una ley que se lo prohíbe, y hay una ley que le prohíbe a usted reasignar ese presupuesto a defensa. Porque usted tiene una ley que le marca las pautas donde se va a gastar el dinero. Y esto ya, amigos, esto ya no puede ser. Día también hace lo que le da la gana. Se ríe de todo el mundo. Y no hay nadie enfrente que le diga, hasta aquí llega usted. Se lo llevamos diciendo, Pedro Sánchez tiene que caer. Claro que tiene que caer. Con lo que está haciendo son barbaridades. Es un auténtico autócrata. Señores, es un auténtico dictadorzuelo. Pero claro, si enfrente no hay nada, si enfrente no tiene nadie, pues va a seguir haciendo lo que le dé la gana. Lo que acaba de salir ahora mismo, que han escuchado ustedes, es como diciendo, a mí me da lo mismo lo que ustedes digan. Yo la ley la retuerzo, la Constitución con ella haga lo que quiero, con los dineros españoles me lo gasto lo que me da la gana, y yo hago aquí lo que me da la gana porque este es mi cortijo. Básicamente lo que ha dicho.
Mientras tanto, Pedro Sánchez va a tener problemas con sus socios y, atención, que una de las cosas que va a empezar a tener problemas es la ley antiaranceles, porque depende de Podemos y Podemos ha dicho que no han ido a China. Pero, ojo, tendrá que negociar con el Partido Popular. Yo en este momento, amigos, yo con un tipo que se salta la ley, que hace lo que da la gana, no negociaba nada, no aprobaba nada. Confrontación total. Hasta el último instante no se puede permitir a un trilero llevar los destinos del Estado y hacer lo que quieran. Pero, al parecer, quieren hacer políticas de Estado y las políticas de Estado simplemente sirven para blanquear a Pedro Sánchez. Vamos a escuchar lo que dice el Partido Popular sobre la ley antiaranceles que quiere aprobar Pedro Sánchez. Respecto al decreto de aranceles, desde el Partido Popular seguimos insistiendo en que es un parche y que lo que tiene que hacer el Gobierno es presentar un plan serio, no solamente financiero, sino también competitivo. Y lo que hemos visto es que de todas las cosas que le hemos propuesto al Gobierno de España, no ha escogido ninguna. Y por tanto es muy difícil. Me dices, ¿plantean ustedes una visión de España con un Gobierno de España demoledor? Sí, efectivamente, lo que pasa es que el Partido Popular no elige cuándo vienen las crisis internacionales y, desde luego, nosotros entre el partido y los intereses de los españoles estaremos siempre con los intereses de los españoles, pero es muy difícil llegar a acuerdos de Estado con un Gobierno como el que tenemos. Es muy difícil, que dice un día una cosa y al día siguiente la contraria, que se va a China sin consultar con nadie, va a Estados Unidos y le reprenden y dice ahí una cosa y aquí la contraria. Es muy difícil. Y por tanto nosotros hemos hecho lo que nos tocaba, presentarle un plan alternativo al Gobierno de España para trabajarlo. No han querido hablar absolutamente de ninguna de las propuestas que les hemos hecho. Y por tanto seguimos a la espera. Ahora, el PP va a estar siempre donde estén los intereses de los españoles. Eso que no le quepa duda a nadie. Y entre el partido y los españoles elegiremos siempre a los españoles. Sí, bueno, con respecto a los aranceles, los contactos, ahí está nuestro vicesecretario Juan Bravo, que sigue informando de que evidentemente nosotros no vamos... Pues, señores del Partido Popular, los intereses de los españoles ahora mismo, el primer interés de los españoles es que Pedro Sánchez salga de la Moncloa. Ese es el principal interés de los españoles. No podemos mantener ni un día más a un tipo que está destruyendo el país, que se salta la legalidad vigente por el arco del triunfo y encima intentar parecer que hay normalidad democrática, que no hay normalidad democrática, que no se puede negociar nada con esta gentuza. Que estamos hablando más de una organización criminal que de un gobierno democrático. A ver si se enteran ustedes ya de una vez. Dice, no, es que es muy difícil, hoy dice una cosa y mañana la otra, y pasado la siguiente. Y tiro la pelota para adelante. Y entonces, si te están haciendo trampas día sí día también te están engañando, ¿por qué negocias con él? Oposición frontal, oposición para acabar con el sanchismo. Y mientras tanto, Pedro Sánchez, que se pone de luto con el Papa comunista y pone los mechones negros gigantescos en las banderas, pero cuando murieron más de 200 españoles, a esos españoles que al Papa Francisco pues no los quería nada bien, cuando murieron más de 200 españoles en la Dana de Valencia, no puso ni un crespón y no hizo ninguna alusión de pésame hacia ellos. Escúchenlo. Ayer lo hicimos a través de las redes sociales y de distintos medios de comunicación. Sí me gustaría trasladar unas palabras de recuerdo por el Papa Francisco y también unas palabras de afecto. Buenos días. Comparezco ante los medios de comunicación después de haberse celebrado la cuarta reunión del Comité de Crisis, derivado de la DANA, por parte del Gobierno de España. Pues para que ustedes vean, las víctimas de la DANA para Sánchez no son víctimas que haya que hacer ninguna reflexión o un gesto de pésame, ¿no? Ahora el Papa Francisco, ese que le daba la mano con el símbolo masónico, con el cual ha pactado acabar con el Valle de los Caídos, pues claro, con el que pactó sacar a Franco del Valle de los Caídos, pues con ese, claro, a todos los honores. El que se reunía con toda la chusma de dictadores hispanoamericanos, con el Evo Morales, con el Fidel Castro, con el Maduro, etc., etc., etc.
Esta es la realidad que vivimos, amigos. Vivimos en un mundo donde el marxismo se está introduciendo en sitios tan concretos como la Iglesia Católica. Y hoy lo veremos. Ayer ya lo denunciamos, amigos. Ese cónclave que preparan en el Vaticano con todos los cardenales, el 80% de los cardenales, los ha puesto el Papa comunista. Pues ya le digo yo que va a salir de ese cónclave. Pues otro Papa comunista, marxista, a las órdenes de la masonería internacional.